Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente bienvenidos a este webinar de inteligencia emocional, cómo comunicar las emociones. El día de hoy nos acompaña la profesora Marcela León, que es profesora de la Universidad de los Andes y también es quien dirige esta formación. El día de hoy, bueno, la profesora les brindará una conversación sobre este tema tan relevante. Posteriormente vamos a brindarles información sobre el curso que vamos a iniciar en este mes de febrero y posteriormente vamos a dar paso al final de la sesión a una serie de preguntas para que ustedes puedan compartirlas con la profesora y resolver todas esas inquietudes. Entonces, bueno, les presento a la profesora Marcela León, es psicóloga, PhD en terapia Gestalt, máster en comunicación no verbal y detección de la mentira. Es especialista en resolución de conflictos y maestría en e-learning, máster trainer en PNL, experta en e-learning, máster en coaching ejecutivo y empresarial, certificada como trainer, speaker y coach en liderazgo, certificada como outdoor trainer, formadora de instructores y como docente del sistema de universidades empresariales. Este es un perfil muy breve de la profesora. Obviamente tiene un recorrido mucho más amplio. Entonces, profesora, muchas gracias por acompañarnos y ya, te doy paso para que puedas iniciar la sesión. Vale, André, gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es un placer acompañarlos. Entonces vamos a hablar de todo este tema de comunicación emocional, que es algo que normalmente hacemos muy bien o muy mal sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es la comunicación emocional? Pasan cosas como que normalmente en el día a día estamos comunicando de muchas formas nuestras emociones, con una sonrisa, con la forma de caminar, con una mirada, quedándome en silencio, bajando la mirada y evadiendo a la otra persona. Y es consciente o inconsciente. Y lo hacemos todo el tiempo. Según Benaigues del 2019 nos está diciendo que consiste la comunicación emocional en la transmisión de emociones a otras personas. Pero la idea es que estas emociones sean lo más conscientes posibles, que nos volvamos conscientes de qué transmitimos y no simplemente que se transmita la emoción y que no sepamos qué impacto tiene. Entonces, la idea de la comunicación emocional es hacer que el mensaje sea más efectivo, realmente, que estas emociones estamos ahí. Entonces, tengamos en cuenta varias cosas. Las personas somos seres emocionales, que razonamos, y eso es una ventaja. Pero cada cosa que pensamos tiene un componente emocional. Las cosas no van separadas, nos enseñaron mucho a separarnos en algún momento, pero realmente es todo un componente emocional el que está ligado con los procesos de manejo. Entonces, saber dominar, entender e incluso disfrutar esta relación del acto comunicativo entre la lógica y la emoción mejorará las relaciones y nos permitirá conectarnos y ser más competentes. Y al conectarnos con otros, nuestra autoestima va a subir, nuestra autoestima va a estar mucho más adecuada en términos de que me voy a sentir acompañado, en términos de que voy a sentirme escuchado y que voy a sentirme recibido por los otros. Entonces la comunicación emocional es ser capaz de expresar lo que sentimos y es imprescindible para relacionarnos efectivamente. Tiene que ver con conectar nuestras emociones con nuestras expresiones, no sentir una cosa y expresar otra. Y tendemos mucho a hacer eso, estamos sintiendo cosas y prefiero poner una cara que no demuestre lo que estoy sintiendo porque no sabemos cómo manejar las emociones o no sabemos cómo expresarlas o el momento de expresarlas realmente. Y esto hace que rompamos la conexión con los otros porque los otros quedan con la sensación de no me fue sincero o simplemente no me está diciendo toda la verdad o hay algo que me está escondiendo o simplemente quedan con la sensación de algo pasó aquí, es incoherente, pero no lo podemos definir. Como el nivel es muy inconsciente, no logramos definirlo muy bien. Entonces miremos qué habilidades necesitamos rescatar para toda esta parte de la comunicación emocional. Y son habilidades que realmente ejercemos sin darnos cuenta. Lo primero es percibir la emoción y en este momento los quiero invitar a que perciban la emoción que ustedes tienen. ¿Cómo percibimos la emoción? Percibimos la emoción mirando cómo estamos, qué emoción tenemos. Pregúntense en este momento cuál es la emoción que tengo. Puede ser cansancio, puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser
tranquilidad. ¿Cuál es la emoción? Cuando hablamos de inteligencia emocional, además, hablamos de dos cosas indiferentemente, emociones y sentimientos. Entonces, cuando yo les digo emoción, pueden ser muchas cosas diferentes. Entonces, poder leer las emociones con precisión implica que yo pueda identificar mis emociones, entender cómo me siento cuando pasan cosas, cuando estoy en diferentes contextos. Pero además entender mis emociones me habilita a entender las emociones del otro. Cómo está, qué pasa, cómo está haciendo determinadas cosas, qué está pasando en términos del contexto y de lo que se está moviendo alrededor de esa persona. Entonces, puedo detectar qué pasa, cómo se mueve, cómo mira, qué es lo que hace, si evitó la mirada, si echó el cuerpo hacia atrás. Hay una serie de signos que me permiten identificar cuál es la emoción y percibirla realmente cómo está pasando en el momento. Otro nivel tiene que ver con facilitar la emoción. La, el facilitar la emoción tiene que ver con utilizar lo que se llama agudeza emocional y nos prepara para tomar decisiones. ¿Qué es la agudeza emocional? La agudeza emocional es algo que logramos luego de hacer el proceso de identificar emociones, tomarnos el tiempo de conocer qué emociones tenemos. Normalmente tenemos unas emociones que van con nosotros y se vuelven muy cotidianas. En el proceso terminamos identificando unas 15 o 20 cuando se hace todo el proceso. Sin embargo, tenemos más de 800 emociones definidas en español que podríamos empezar a identificar. Pero si identificar 20 se vuelve complicado, imagínense qué significa interpretar 800 o 100 o este número donde no sé diferenciar porque no entro en contacto con la emoción o no entro en contacto con la forma como la estoy sintiendo, sino sigo definiendo las mismas emociones que siempre he definido. Entonces tenemos una gama de lenguaje que nos las define. La agudeza emocional tiene que ver con poder ampliar la gama de lenguaje, con poder hablar de diferentes emociones y sentimientos, identificando qué es, cómo está, qué se siente, y todo esto nos prepara para tomar decisiones. Y las decisiones, cuando sabemos cómo está la emoción, se vuelve mucho más enfocada. Entonces, necesitamos averiguar de dónde viene la emoción, para qué está en el momento determinado y cómo está con nosotros. Eso nos permite decidir y hacer que esas decisiones sean realmente efectivas. Este es todo un proceso de entrenamiento, porque no estamos acostumbrados, por ejemplo, a entrar en contacto con el cuerpo. Cuando hacemos yoga o otro tipo de cosas, logramos entrar en contacto con el cuerpo, pero en el normal, en el desarrollo, no estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a hacerlo. Otro proceso clave es entender la emoción. Y entender la emoción tiene que ver con el proceso de hacer predicciones sobre cómo me voy a sentir en una situación o evento. Y eso no tendemos a hacer. Entonces, hacer predicciones quiere decir, bueno, yo cómo me voy a sentir en este webinar, por ejemplo. O yo cómo me voy a sentir mañana por la mañana cuando abra los ojos y me despierto. O cómo me voy a sentir en mi trabajo o en la reunión que tengo. O cómo me voy a sentir si estoy sentado solo en mi casa viendo televisión. Tiene que ver con poder predecir la emoción, porque si la preparo, va a ser mucho más fácil empezar a generar emociones nutritivas y contundentes que me permitan moverme. Y me voy a comunicar mucho más fácil desde la emoción. Entonces, esto nos permite identificar variaciones entre las emociones, lo que les digo, empezar a diferenciar sutilmente cada una de esas emociones y predecir cómo nos vamos a sentir en el futuro, que nos va a ayudar no solo a que la emoción no nos domine, sino a regular la emoción, pero además a acoger esas emociones de tal forma que se vuelven productivas, nutritivas y que nos permiten ir más allá. Más allá significa hacer conexiones, empezar a pensar diferente, poder sacar conclusiones y relaciones y poder mirar diferentes niveles de manejo sobre esas emociones. La otra es manejar la emoción. Y manejar la emoción la conocemos en inteligencia emocional como autogestión de las emociones. ¿Qué significa? Autogestión o autorregulación. Que no vamos a perder la calma en momentos de tensión, en momentos de imprevistos, en momentos de crisis. Vamos a poder manejar las emociones. No quiere decir no sentirlas, o no quiere decir bloquearlas, quiere decir manejémoslas. Entonces estoy en un momento de crisis o en un momento de presión.
donde normalmente la frustración o el mal genio me podría llevar y hacerme improductivo. Cuando yo aprendo a manejar la emoción, cuando aprendo a visualizarla y a tener esta habilidad de predecirla, puedo poner la emoción en juego para manejarla. Entonces yo puedo decir, ok, estoy frustrado, pero esta frustración me va a funcionar para ser productivo en diferentes niveles. Entonces nos permite regularla y manejar la situación para mantener el control. Cuando mantenemos el control, estamos apelando al nivel de lógica y de pensamiento que les hablaba al principio en la definición de comunicación emocional. Y cuando estamos combinando las dos cosas, definitivamente las decisiones son mucho más acertadas y puedo comunicarme mejor con los otros. Entonces la decisión se va a ver como algo ajustado a la realidad y algo que permite solventar la situación de crisis. No algo que simplemente se salió e hizo que se generaran nuevos niveles de crisis o lo que decimos de estoy apagando incendios, pero prendí otros incendios alrededor. Simplemente estoy controlando sin dejar de sentir la emoción, porque es que a veces cuando se habla de estos temas, muchas personas asumen que es que manejar la emoción es quitemos la emoción, yo ya no siento, y eso no es tan real. Todos sentimos todo el tiempo, sentimos diferentes cosas. ¿Cómo entramos en contacto con eso? Es la clave de este proceso. Entonces, hay todo un proceso donde ya descubrieron que en el intestino y en el corazón hay neuronas, sobre todo en el intestino. Y es bien interesante porque cuando yo conecto con lo que siento, puedo definir mucho mejor mis pensamientos, mis acciones, mis emociones. Entonces, desde el principito nos estaban diciendo muchas cosas de esto que de pronto nos sonaba muy bonito, pero que no sabíamos muy bien cómo proyectar y tiene que ver con esto. He aquí mi secreto, es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y eso es una traducción de comunicación emocional. ¿Cómo escucho y desde dónde escucho? ¿Escucho desde la lógica, desde el juzgamiento o escucho desde la emoción que me genera y desde la emoción que el otro trae para entregar? Entonces es clave poder generar ese proceso relacional conmigo mismo y con la forma como estoy generando conexión, relación y vínculo con los demás, porque eso permite que el otro confíe en mí, que el otro se apoye y que el otro realmente exprese lo que está sintiendo. Entonces, teniendo esto en mente, pensemos en esto. ¿Desde dónde nos comunicamos? ¿Ustedes desde dónde se comunican? ¿Desde la necesidad, desde la urgencia, desde la presión, desde la crisis, desde la necesidad de no sentirse solos? ¿Desde dónde se están comunicando? Entonces, realmente los seres humanos, ¿desde dónde nos comunicamos? Nos comunicamos inicialmente desde la energía que tenemos. Y esto es bastante curioso porque hablamos mucho de la energía. Entonces, es que no me gusta la energía de esta persona, o esta persona tiene una energía densa, o esta persona fluye. Y hablamos de eso, pero como que ponerlo en términos de qué es lo que sentimos, dónde lo sentimos, cómo lo sentimos, pues tiene que ver mucho con todo lo que es inteligencia emocional. Entonces, los seres humanos nos comunicamos desde la energía. Y la energía no es más que lo que nos mueve, lo que nos posibilita relacionarnos. Entonces, hay días que estamos cargadísimos de energía y arrasamos, y hay días que estamos bajos de energía. Entonces, nos comunicamos más lentamente. Y las dos cosas están bien, pero las dos cosas comunican. Y en medio hay una gama de situaciones bien interesantes. Desde todos los movimientos que asumimos y las conductas. Movimiento se refiere a cualquier movimiento con el cuerpo. Cualquier movimiento que hagamos con el cuerpo, por mínimo que sea, está comunicando. Mover una mano, mover un dedo, mover todo el cuerpo, bajar la cabeza, subir la cabeza, bajar los hombros, ponerme las manos en la cara, poner las manos sobre el escritorio, estar jugando con algo. Cualquier movimiento, cualquier conducta me está comunicando. Ahora bien, ustedes dirán, pero eso no es tan evidente. Y resulta que sí es evidente. Inconscientemente todos los seres humanos captamos la información de el otro en comunicación no verbal y emocional, la captamos y la asumimos y terminamos haciendo interpretaciones. Qué interesante darnos cuenta qué es lo que le estoy yo enviando al otro en mis movimientos y en mis conductas para que reaccione de una forma o de otra. Entonces muchas veces el otro dice,
Estamos hablando y el otro me dice, oiga, no me ignore, y yo ni siquiera me di cuenta que bajé la mirada y estoy distraído con otra cosa. O le cambié el tema, o le empecé a hablar de, oiga, es que usted está muy emocional, mejor pare la emoción y después hablamos. Entonces, hay muchas cosas ahí que podemos detectar. Nos comunicamos también desde los sentimientos, y los sentimientos son algo bien importante, porque los sentimientos son la elaboración mental que hacemos de situaciones y de cosas que nos llaman la atención. Y cuando tenemos esa elaboración mental hay muchas cosas ahí ligadas. Unos salen desde una emoción, se construyen desde la emoción, pero hay otra serie de estímulos y de elementos que están ligados al sentimiento que hacen que lo estemos manifestando. Cuando yo manifiesto sentimientos de cualquier nivel, estoy diciéndole al otro muchas cosas de mí, qué creencias tengo, qué nivel de pensamientos tengo, qué comodidad o incomodidad me está generando, qué tanto me quiero vincular o desvincular en un momento dado, qué tanto me voy a conectar o voy a dejar de conectarme, y si estoy dispuesto o no en un momento dado a exponerme para poner ese sentimiento en juego. Entonces se vuelve bien interesante la comunicación por sentimientos. También nos comunicamos desde la creación de vínculos. Los seres humanos somos seres gregarios, nos encantan los grupos, nos encanta estar en sociedad y con otra gente, no estamos hechos para estar solos. Y en esa orden de ideas nos gusta tener vínculos, no solo relaciones o interacciones. Las interacciones son muy chéveres porque nos permiten conocer a la gente. Las relaciones nos dan un poquito más de profundidad, pero el vínculo nos dice que somos importantes para alguien. El vínculo es lo que nos permite realmente saber que hay alguien ahí por quien yo me puedo preocupar y que se puede preocupar por mí, pero además donde podemos crear realmente un nivel de asociación humana donde vamos a establecer un ligue, el vínculo se define como un ligue, donde en el tiempo voy a tener garantía de muchas cosas que emocionalmente me permiten mover. Perdón. ¿Cuál es la garantía? La garantía es son personas con las que puedo contar o son personas con las que puedo generar ciertos niveles de relación de grados de profundidad sobre mis pensamientos y sentimientos, sobre cosas que no discutiría normalmente con personas que simplemente interaccionan. Pero también son personas con las que, independientemente que haya una relación de profundidad y de intimidad, porque el vínculo da intimidad, puedo también tener la garantía que pasan otras cosas. Cuando el vínculo no es muy positivo, tengo la garantía de que voy a tener una relación un poco conflictiva, pero que está ahí, que me está estimulando en el día a día y eso también me permite estar muy conectado con toda la parte de comunicación. Nos comunicamos desde los pensamientos y es de donde más nos comunicamos, creo yo. Pero los pensamientos tienen ligados y entretejidos emociones bien interesantes y desde los niveles de conciencia que tengo. Entonces, cuando se habla de trabaje la conciencia, trabaje atención y concentración, esté en el aquí y el ahora, estamos trabajando a niveles de conciencia. Y esos niveles de conciencia tienen que ver en emociones, con identifique su emoción y no deje que la emoción se lo lleve. Porque muchas veces cuando la emoción está sin que nos demos cuenta, la empezamos a evaluar después. Y cuando la evaluamos después decimos, esto no era lo que yo tenía que manifestar o esto no era lo que yo tenía que sentir en este momento. Entonces, el nivel de conciencia tiene que ver con entremos realmente en relación con lo que están sintiendo. Por eso les preguntaba hace un ratico, ¿en qué emoción están? ¿En qué sentimiento están en este momento? ¿Qué pensamientos se están generando y qué emociones ligadas a esos pensamientos están? Pero además, ¿en dónde ubican esas emociones o esos sentimientos en el cuerpo? Y es tan fácil como en dónde están las tensiones, qué lado del cuerpo está más tenso o cómo están acomodados, o de pronto hay sensaciones internas que no son tensión, las musculares las identificamos más fácil, sino que son sensaciones internas de oiga, como que el corazón lo tengo comprimido o el estómago como que tiene por allá ciertos niveles de maripositas o hay cosas que me incomodan y me hacen mover. Ese tipo de cosas tienen que ver con los niveles de conciencia. Cuando yo entro en esos niveles de conciencia me puedo comunicar mucho más fácil y puedo establecer el proceso clave de manejo de todo este nivel. Entonces, la comunicación emocional está inserta dentro de la inteligencia emocional.
Y la inteligencia emocional, en una de sus tantas definiciones, se define como la capacidad de identificar, evaluar y regular las emociones propias, entrar en contacto con mis emociones, definirlas, saber cómo están y ponerlas en juego. Y aquí se habla de regulación, no de control. Y por eso es ponerlas en juego para que me den lo mejor en cada momento. Pero no solo son mis emociones, son las mías y las de los demás. Y eso implica captar emociones que se generan en ambientes determinados, las mías y las de otros. Entonces, ¿será que yo tengo las mismas emociones en mi casa que en mi trabajo, que en la calle, que en un transporte público? ¿Cuáles son las emociones que están? Y cuando yo puedo identificarlas, las evalúo y las pongo en acción, es mucho más fácil. Entonces, inteligencia emocional es la capacidad de manejar situaciones, tomar opciones, resolver conflictos y solucionar problemas en grandes niveles. Entonces, la toma de decisiones va muy ligada dentro del manejo de emociones porque de dónde estoy tomando la emoción. Y cuando hablo de inteligencia emocional, además se habla de 5 niveles o de 4, dependiendo de la clasificación que tomemos. Toda la parte de autoconciencia que tiene que ver con toda la habilidad que tengo para poder poner en juego quién soy, cómo soy y qué estoy haciendo en un momento dado. Qué tan consciente me vuelvo de lo que hago, de lo que digo, de lo que expreso y de lo que siento. Toda la parte de autorregulación que tiene que ver con regular y poner la emoción en juego en la medida que mi decisión me permita ponerla en juego. ¿A qué me refiero? Si yo estoy de mal genio, yo puedo empezar a pensar y tomar la decisión de qué quiero hacer con este mal genio. Quiero explotar y que todo el mundo diga, uy, cuando explota es un peligro y ya, o quiero calmarme y expresar desde mi mal genio lo que me incomoda, o quiero tomarme un tiempo para respirar y entrar en contacto con la emoción y manejarla, regularla. Entonces la autorregulación tiene que ver con la capacidad que tengo de decidir cómo voy a manejar y expresar mi emoción en un momento dado. Viene otro nivel que es la automotivación y está muy ligada a las emociones. ¿Qué cosas hacen que yo me mueva y vaya a conseguir las metas, los objetivos, los propósitos que tengo en mi día a día? ¿Qué cosas hacen que yo genere una motivación suficientemente alta para lograr cumplir con los retos que tengo cada día en trabajo, en familia, a nivel individual, en estudio, en todo lo que hacemos? A veces las motivaciones son externas, a veces son internas. Desde inteligencia emocional se habla un poco más de las internas. ¿Por qué? Porque si yo genero emociones que pueda conectar con ese algo que hace que sea un motor interno que me lleve hacia adelante, voy a poder moverme mucho más fácil. Pero si yo no logro saber qué emociones son las que conectan esa motivación, muy seguramente la emoción me puede jalar hacia partes que no quiero y llevarme a niveles de desmotivación. Entonces llevarme a no hacer las cosas en vez de poderlas hacer. Toda la parte de empatía que está inserta en habilidades sociales, pero se vuelve muy interesante sacarla de ahí. Y es no solo ponerme los zapatos del otro como lo definimos, sino tiene que ver con la comprensión, aceptación y realmente entendimiento de en qué está el otro. Y eso requiere un nivel de lectura bastante interesante desde la comunicación emocional, porque ahí es donde cobra sentido de yo necesito entender cómo estoy percibiendo y cómo estoy interpretando lo que siento del otro. Pero para poder hacer eso necesito tener elementos que sumen, que me permitan decir, es que el otro hizo A, B, C en términos de datos de conducta, no en términos de mi imaginación o de lo que yo pensé que hizo, sino es que su conducta fue esta. Y eso me permite ser más empático, porque desde ahí le voy a poner un contexto, desde ahí le voy a poner un escenario y voy a poder comprender realmente las condiciones en que está el otro. Y viene toda la parte de habilidades sociales, que va muy ligada a cómo me relaciono, va muy ligada a el proceso de manejo en términos de competencias blandas, entran acá, trabajo en equipo, conflicto, relacionamiento, comunicación, pero además va ligado a cómo cubro y cumplo las normas sociales y cómo me relaciono con los contextos sociales que tengo en un nivel determinado. Entonces, cuando yo pienso en habilidades sociales, autoconciencia, autorregulación, automotivación y empatía, estoy pensando en una gama de elementos que me permiten ir más allá y empezar a entender el proceso. Cuando hablo de comunicación emocional, estamos hablando de poder ser
claros, conscientes y concisos con cada uno de estos niveles, ponerlos en juego y empezar a trabajar realmente lo que siento en pro de unas relaciones que sean sanas y que yo pueda expresarme clara y oportunamente. Entonces el reto se vuelve muy bonito, porque trabajar cada una de estas puede ser tan dispendioso o tan fácil como lo queramos hacer. En la medida que yo entre en conciencia de mis emociones, logro empezar a trabajar mucho más claro cada una de estas. Estas se abren en otra serie de niveles. Perdón, que está pasando un avión y no sé si está interrumpiendo la comunicación. ¿Cómo hago para entrar en contacto para poder hacer esto? Y esto va ligado a las actitudes. Y las actitudes, aquí tengo una gama de actitudes que me permiten entender cómo se da la comunicación emocional. Y esta gama de actitudes son muy chéveres porque me clasifican y me permiten saber desde dónde estoy facilitando o complicando ciertos niveles de decisiones. Y tiene que ver con, tengo una actitud positiva y la actitud positiva simplemente se define como una actitud de apertura, abierto, receptividad, donde la persona es optimista y puede recibir muy fácil las informaciones y entrar en contacto con nosotros. Las personas de actitud positiva nos llaman la atención, nos atraen, porque es que qué chévere hablar con esta persona que tiene tan buena energía y ahí nos estamos comunicando desde la energía. Entonces, la actitud positiva la enfocamos con una sonrisa, con la alegría. Eso no implica que no tengamos problemas y que no los podamos poner en juego. Implica que los trabajo para ponerlos en términos optimistas y para poder llevarlos hacia niveles nutritivos. Pero tenemos otra, me voy a ir al otro extremo, la derrotista. La derrotista es esa persona, y quiero que miren la carita que está ahí, es esa persona que todo es malo, todo es terrible, todo está mal y nunca vamos a lograr nada. Son actitudes que implican que la comunicación emocional se vuelve muy pesada y muy inmanejable, porque son personas que rompen vínculos, que rompen todos los niveles de relación que se pueden establecer y que hacen que las personas a su alrededor se cansen. Todo su movimiento y conducta es en términos de víctima, de yo no puedo, de no hagamos las cosas, en términos de rechazo. Y eso hace que se generen sentimientos a su alrededor de dejémoslo a un lado, bloqueémoslo. Nos cansa, energéticamente nos cansa y en nivel de pensamiento nos cansa. Así que rompe los vínculos muy fácil, pero además la persona no se da cuenta. Y la persona, entre más pasen y se rompan vínculos, más derrotista se vuelve, porque se vuelve mucho más pesado. Hay otro que es el de inferioridad, y el de inferioridad es el que siente que todo el mundo es más que él, que todos son superiores, que nada de lo que haga está bien o es suficiente. Entonces es una persona realmente que su comunicación se vuelve compleja en términos de la queja y de la forma como está transmitiendo emociones. Sus emociones tienden a ser muy oscuras o negativas. Y todo el tiempo está pensando en lo triste que es su vida y no en la forma de salir. Entonces sus motivaciones se vuelven complejas. Y esta otra que está hacia arriba, pero es la de superioridad. La de superioridad es el que se siente más grande que todos, pero además también rompe vínculos, porque no nos gustan las personas que nos miran por encima del hombro, decimos cotidianamente. No nos gustan las personas que no están conectados con nosotros en un momento dado, sino que están buscando mostrar que son más o mostrar, perdón, que en algún momento tienen más sabiduría, más forma, más conocimiento, más estatus, más poder, pónganlo en el nivel que quieran. Pero todo el tiempo están marcando de, mire, yo soy más importante o yo soy más que usted en diferentes niveles. Entonces, estas actitudes son las que hacen que entremos en una serie de movimientos de comunicación emocional que nos permiten conectarnos con el otro y generar realmente una comunicación emocional interesante. Entonces podemos entrar desde, oiga, venga, yo me hago consciente de mis emociones, pero también podemos entrar desde, evalúo mi actitud. Y cada día cuando despierte, defino qué actitud voy a tener. Entonces tenemos estas que se vuelven decisionales, yo les podría abrir otras tantas, pero tengamos en cuenta eso, que la actitud es decisional. Yo decido dónde estoy. Entonces, si yo estoy en inferioridad, ok, venga, ¿cómo hago para salir de aquí? ¿Cómo decido volverme un poco más positivo?
O si estoy en derrotista, en negatividad, ¿cómo salgo de ahí? Entonces se vuelve bien importante todo este proceso. Entonces, tengan en cuenta que la comunicación emocional implica que siempre hay emociones. Cada situación va a generar una emoción. Cada situación que vivamos, que pretendamos estar, que nos imaginemos, genera emociones y sentimientos. Y necesitamos entrar en contacto con esas emociones. Y cuando entramos en contacto, enfocamos la situación. A veces no siento conexión con las situaciones simplemente porque no estoy enfocando. Cuando enfoco, me puedo comunicar más fácil. Y esa comunicación no me lleva a arrepentimientos posteriores, porque cuando yo no enfoco y estoy desde actitudes negativas, simplemente voy a tener ciertos niveles de situaciones que no me van a permitir ir más allá. Entonces se vuelve interesante el proceso desde ahí. Entonces, miremos unos puntos claves, como para resumir y cerrar. ¿Qué puntos claves tenemos dentro de todo esto? Y aquí tomé un decálogo de situaciones que nos pueden pasar en el día a día que van muy ligadas a comunicación emocional. Primero, no todas las decisiones que tomemos serán un éxito. Las decisiones las tomamos ligadas al proceso y a los elementos que tenemos en un momento dado. Hay momentos donde mi decisión no puede ser la más exitosa porque la emoción no era la más brillante o porque la situación no daba o porque simplemente no puse los elementos que necesitaba. Hay muchos niveles que pueden hacer que yo no tenga control y que haya variables externas que la pueden manejar. Entonces, lo importante es saber qué recursos tengo, desde dónde estoy tomando la decisión y cuándo la tomé, porque lo otro que tendemos a hacer es a evaluar las decisiones después de haberla tomado y entramos en el proceso de, uy, yo no debí tomar esa decisión. O si yo hubiera hecho tal cosa, la decisión hubiera sido mejor. Pero en el momento en que la tomé no tenía ese conocimiento. Así que no todas las decisiones eran éxito. Otra cosa que es clave es prestar atención a las señales internas. Esto se lo traduje en toda la charla como conciencia. Señales internas es todo lo que sentimos. Entonces les doy un ejemplo. Voy a ir a comer algo, pero siento que no me lo debo comer. Pero digo, no, pero ¿cómo no me lo va a comer si se ve rico, se ve espectacular y me lo como? Y termino enfermo, termino indigestado, termino con otras cosas. Esos son señales internas y tendemos a saltarnos, sobre todo las señales de nuestro organismo, tendemos a saltarlas muy fácil. Entonces hay todo un nivel de alerta en nuestro organismo que nos está diciendo, vaya por acá o vaya por acá. Es clave conectar esa parte. Lo otro es, busque soluciones eficientes. Si algo no funciona, haga otra cosa, cualquier otra cosa, pero además busque una solución que rompa un poco lo que siempre ha hecho. Y la solución eficiente de pronto no es la solución más compleja, de pronto es la solución más simple. Y cuando yo tengo soluciones simples me comunico más fácil, emocionalmente estoy más acorde y los otros fluyen mucho mejor. Esta es clave. Escoja la herramienta adecuada para cada situación. A veces utilizamos herramientas que no necesito. A veces utilizo herramientas que están desenfocadas. Eh, Creo que Diana se está riendo, eres la única que estoy viendo en cámara y creo que te está riendo de mi caricatura. Pero es cierto, ¿qué quiero hacer y hacia dónde lo quiero hacer y qué tan grande quiero volver o no volver una situación? A veces digo, mejor corto de raíz y ya, y se acabó, y no era eso. A veces simplemente necesito manejar ciertas cosas en ciertos niveles. Entonces se vuelve bien interesante. Y esta es clave. La previsión y la realización no siempre salen como lo teníamos planeado. Entonces yo puedo prever mis emociones, puedo proyectarlas, pero no necesariamente voy a tener éxito. Sin embargo, eso me va a dar cierto nivel de control y de planeación en lo que puedo manejar. Entonces también es importante entender que no tenemos todas las respuestas y que las cosas fallan. Morphy existe y todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Y eso es parte de este proceso emocional. No quiere decir que nos vayamos a lo negativo, quiere decir que sepamos que hay cosas que no están bajo nuestro grado de control. Y esto es clave. Y esto tiene que ver con empatía. Considere las dificultades de las personas. A veces para mí las cosas son más fáciles que para los demás. O a veces hay cosas que para mí son imposibles, pero los demás tienen otros recursos. Si yo abro
y trabajo sobre la comunicación emocional, es mucho más fácil trabajar el proceso en términos de cómo me relaciono con el otro y de cómo lo estoy apoyando y de hacia dónde voy a ir para apoyar esto. Otra que es clave en comunicación emocional, acostumbrémonos a trabajar bajo presión. Muchas personas dicen, a mí me encanta la presión, pero es la presión de último momento que nos llena de adrenalina. Cuando yo traduzco eso es, a mí me gusta trabajar bajo presión porque me encanta la emoción que hay ahí, porque son emociones que me mueven y me motivan de alguna forma y no me dejan desconectarme. ¿Qué pasa si esa presión no es exactamente la de último momento que ya me pone en situaciones límites? Me acostumbro a trabajar bajo presión. Tenemos tres niveles de presión: afectiva, emocional, perdón, emocional, de resultados y de tiempo. La de resultados nos encanta, la de tiempo le tomamos el pelo. Acostumbrémonos a trabajar bajo presión emocional sobre cosas que no puedo controlar, sobre cosas que me desestabilizan, sobre cosas que me quitan un poco ese nivel de coherencia o de lucidez que pongo en algún momento en juego y que no puedo expresar. Y esta es clave. Crean en ustedes mismos y tengan confianza. Cuando yo tengo confianza es clave en la inteligencia emocional y eso me permite ir un poco más allá. Ya voy a cerrar, André. Estamos conectados porque me falta uno. Y esta es mucho más clara. Vaya hasta el fin, no desista. Y un ejemplo de esto es que hay un estudio que dice que los accidentes automovilísticos se podrían evitar en los 10 últimos segundos. Sin embargo, los grandes accidentes automovilísticos, la vida se pierde en los 10 últimos segundos, donde la persona entra en una emoción intensa y no lucha hasta el fin. Los 10 últimos segundos los deja. Entonces pierde el control de muchas cosas. Ir hasta el fin quiere decir, espérese a ver qué pasa cuando llegue al otro lado. Pero cuando arrancamos a decir, no, esto no, así no va, esto no va a pasar, se vuelve muy complicado. Entonces, vayamos hasta el fin. Si sale bien y si no sale, aprendimos un proceso y eso nos va a permitir hacer otras cosas. Entonces, espero que el mensaje, que es muy rápido y un brochazo, les llegue y que les sirva para muchas cosas. André, todos tuyos. Gracias, profesora. Bueno, este ha sido un gran abrebocas de la formación que vamos a iniciar. Entonces voy a compartirles muy brevemente antes de que, pues, dar paso a sus preguntas. Bueno, entonces, como les comentaba, este curso de inteligencia emocional iniciará en el mes de febrero. El 29 de febrero son 3 días completos, jornadas de 8 horas, para que puedan aprovecharlo al máximo. Les voy a contar un poco de los objetivos de la formación, que también pues tiene que ver obviamente con la charla que nos ha brindado el día de hoy la profesora Marcela. Conocer qué es y qué impacto tiene la inteligencia emocional, comprender el impacto de la inteligencia emocional en la vida laboral, brindar técnicas y herramientas que permitan a las personas mejorar su autogestión, identificar elementos de desarrollo y manejo de la inteligencia emocional, dar herramientas prácticas que apoyen la toma de decisiones en contextos laborales y personales. También quiero mostrarles un poco cómo está la estructura, lo que van a ver en estos 3 días de sesiones. Iniciamos con fundamentos de la inteligencia emocional, que es la inteligencia, ideas y paradigmas, áreas de trabajo, los niveles de la inteligencia emocional. Luego conversarán también de las emociones, que son los mecanismos de derivación, el impacto, su reconocimiento, emociones universales y aprendizaje emocional. Continuamos con las personas inteligentes emocionalmente y sus características, cuáles son los elementos claves, la gestión, el desempeño y la interacción, las competencias emocionales, autorregulación, automotivación y autoliderazgo, y el conocimiento como base de la inteligencia emocional, que es autoconocerse, procesos de observación y reflexión, establecimiento de metas, habilidades sociales y habilidades para la vida. Entonces esperamos que además de la conversación que hemos tenido hoy con la profesora Marcela y de esta estructura, este contenido que les estoy mostrando, puedan animarse muy pronto a ser parte de este curso de inteligencia emocional. Tenemos descuentos especiales. El día de mañana cerramos el pronto pago para que puedan aprovecharlo. También tenemos descuentos para egresados de la Universidad de los Andes y para grupos de 3 o 4 personas o incluso para grupos de 5 o más personas. Entonces, mi compañera Joana les estará compartiendo aquí en el chat el formulario para que puedan dejarnos sus datos. Vamos a estar muy pendientes de sus inquietudes, de apoyarlos en todo el proceso de inscripción. Y bueno, ahora sí, vamos a dar inicio
a la sesión de preguntas. Entonces, quienes quieren de pronto participar pueden levantar la mano para darle la palabra y que puedan aprovechar resolver esas inquietudes con la profesora Marcela que va a estar acompañándolos en esta formación. Si quieren igual, también pueden compartir sus preguntas por el chat para darles respuesta a ellas. ¿Cuál es el costo? Bueno, esta formación tiene un valor de 2.600.000 pesos. Entonces, también igual, como les comentaba, tenemos estos descuentos abiertos. Pues revisamos cada uno de las condiciones para acceder a estos descuentos. Mañana, como les decía, cerramos el pronto pago para que puedan aprovechar el 10% de descuento. No sé si alguien más quiera de pronto compartir alguna pregunta. Ya hemos abierto los micrófonos para que puedan igual conversar con la profesora. Los dejé sin palabras, André. Sí, Los dejé emocionados. total, sí. O no sé, igual, profe, si tú quieres comentarle también algo más acerca de los objetivos de la formación, como de la dinámica en estas sesiones de clase, como también animarlos un poco con todo esto. A ver, hablemos un poquito de la dinámica del programa. El curso, como les decía Andrea, tiene 3 días que definimos que fueran 3 días intensos para poder manejarlos mucho mejor. Se trabaja diferentes niveles, se trabaja desde el nivel personal para que puedan entrar en contacto y aprender a hacer conciencia y vamos pasando por diferentes estadios hasta que puedan entender niveles de liderazgo emocional y niveles de relacionamiento y cómo leer emociones. Es un curso que se ha vuelto bastante nutritivo y productivo para las personas que han estado en él porque han mejorado sus relaciones y han mejorado niveles de comunicación en diferentes niveles, familiares, sociales, organizacionales. Entonces, pues invitadísimos porque es una experiencia maravillosa. Yo aprendo muchísimo cada vez que dicto este curso. Creo que tenemos una pregunta. Diana. Sí, tenemos una de Diana y ahorita hacemos lectura de las que tenemos en chat. Entonces, Diana, por favor, Diana Bueno, está Marcela. bien, pues. Diana Marcela Burgos. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola. Sí, ya. Perfecto. Es que estaba en mute, no me dejaba quitar el mute. Muchísimas gracias. Quería preguntarte con base pues en lo que, como en los highlights que diste al final, cuando hablabas de confiar en nosotros mismos, ¿cómo recuperar esa confianza cuando a veces no hemos tomado las mejores decisiones, ¿no? Entonces, uno dice como, ah, pucha, ya la han barrado varias veces, como confiar en uno. ¿Tú qué, desde tu experiencia, qué recomiendas, qué has visto? A ver, te cuento. Cuando no estás confiando en ti mismo, realmente lo que entra es un proceso de autojuzgamiento. Se llama, en la competencia emocional se llama autoevaluación, correcta autoevaluación, realmente es el nombre. Pero Ujú. cuando no confías en ti mismo y estás diciendo, oiga, pues que fracasé, ¿cómo lo vuelvo a hacer? La idea es, espérese, frene. ¿Desde dónde está usted evaluando que fracasó? Y ahí hay cosas que suenan de pronto muy del día a día de, ay, la respuesta del libro, pero es, ¿cómo estoy evaluándolo? Pero además, ¿qué estoy aprendiendo de ahí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Empiezas a identificar patrones. ¿Qué es lo que estoy haciendo todo el tiempo para tener los mismos tipos de resultados? Cuando yo obtengo el mismo tipo de resultados y fracaso todo el tiempo, es porque hay algún beneficio que estoy sacando. Pero reconocer que ese beneficio está ahí y que eso me trae algunos niveles de satisfacción, pues no lo hacemos tan consciente, porque no es tan bonito decirle al otro, oiga, sí, es que fracasar me permite no exponerme, o me permite no salir de mi zona de confort, o me permite no enfrentar un miedo específico. Entonces, es empezar a entender el reconocimiento de patrones. Pero además, si lo enfocas desde aprendizaje, porque los patrones son mucho más complicados, ¿qué estoy aprendiendo de acá y cómo estoy aplicando ese aprendizaje en la nueva nivel? Cuando no lo aplico, pues simplemente se pierde. No sé si Gracias. te confundí Ujú. más. No, 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 está perfecto. Gracias. Ok, Sí. vale. Bueno, vamos a seguir aquí con las preguntas. Les vamos a compartir la grabación. Va a quedar en el canal de YouTube de la Facultad de Administración para que puedan consultarla posteriormente. Bueno, Ana Victoria nos pregunta, ¿cuál es tu recomendación para transitar la frustración en las niñas de 11 años? Hola, Nave, un placer verte. Ok, la frustración en los niños tiene varios componentes y tenemos que preguntarnos cuál fue
el nivel de aprendizaje emocional que están teniendo los niños. Hay algo que está generando niveles de manejo emocional complejo en niños entre 8 y 15 años, y es que no les enseñamos qué hacer con las emociones desde chiquitos. Les sienten la emoción y dejamos que se les vaya de las manos, no les damos sentidos. La frustración específicamente necesita que la persona la entienda. Y los niños entre 8 y 15 años, te abro el rango, es cómo la estás entendiendo, para qué está esta frustración, qué es lo que estás sintiendo. Y cuando el niño entra en conciencia con qué es lo que está sintiendo, porque hay niños que te dicen, es que tengo ganas de romper, o tengo ganas de golpear. Ellos manifiestan mucho más física la frustración. Los adultos tenemos un nivel más de control, entonces queremos golpear, pero no lo hacemos. Al niño es enseñarle eso y, ok, está frustrado, ¿cómo la podemos canalizar? Tiene ganas de golpear, qué bien, porque no golpea una almohada. Y después de golpear la almohada hacemos todo el análisis de qué pasó y para qué te sirvió eso, ¿te sirvió o no te sirvió? Porque la idea no es que se quede golpeando una almohada todo el tiempo. Canalicémoslo, pero lo que necesitamos canalizar en un primer momento es que suelten la energía, porque es energía que definitivamente no se les enseñó a canalizar ni a manejar. Entonces desde ahí se empieza a canalizar y se le empieza a dar sentido. Y se les habla del proceso de aprendizaje de la frustración para que puedan entrar en el otro nivel, que es perseverancia y posteriormente resiliencia. No sé si te contesté. Por favor, muchas gracias. Claro que sí, Mar. Un placer verte, Ana. Mira que es lo mismo. Bueno, continuamos con la pregunta de Carlos. ¿Qué pasa cuando la contraparte no está dispuesta a mejorar el conflicto? ¿Hasta cuándo manejar la inteligencia emocional? Hasta siempre, Carlos. La inteligencia emocional no se puede ir de paseo porque el otro no quiere entrar en relación conmigo. Yo puedo poner todo mi proceso y hacer lo mejor que pueda hacer y poner una actitud positiva. Si el otro no quiere, es entender desde mi conciencia el proceso de, bueno, aquí hay cosas que yo no estoy viendo, aquí hay cosas para las que él no está dispuesto, preparado en un momento dado. Entonces simplemente es, miro cómo abordo ese conflicto. Y el conflicto tiene muchas formas de abordar, pero la inteligencia emocional se maneja todo el tiempo. La inteligencia emocional no es algo que me quito y me pongo. O soy inteligente emocionalmente o no soy. Yo no creo que no haya gente inteligente emocionalmente. Tenemos diferentes grados, pero está ahí con nosotros. No es algo que yo pueda decir, oiga, aquí ya no soy inteligente emocionalmente, entonces ya. Simplemente hacemos lo mejor que podemos hacer, leemos al otro, entramos en contacto, ponemos lo mejor, y si el otro no quiere, pues es su decisión. Y tenemos que tener en cuenta eso. Cada uno tiene la capacidad de decisión y en eso no podemos inferir. Entonces, manéjala todo el tiempo. Eso trae resultados a largo plazo, aunque no resuelvas conflictos específicos. Nos pregunta Marcela Triana. ¿El énfasis es en ámbito laboral específicamente? No, Marcela, está abierto a trabajar inteligencia emocional desde lo personal a lo laboral. Se trabaja mucho liderazgo emocional porque muchas personas tienen la expectativa del ámbito laboral, pero realmente se trabaja mucho desde el ser y desde la comprensión del ser. Entonces es importante saber eso en este proceso porque muchas personas llegan con esta expectativa y cuando les empezamos a trabajar y a tocar su ser, dicen, oiga, no, espérense, yo no venía a esto, déjeme quieto porque yo quería era la herramienta o el tipo o entrégueme el manual de cómo voy a hacer esto laboralmente. Entonces tiene que ver con todo el proceso. Vale. Gusto en verte, Marcela. Claudia. ¿Qué hacer cuando todo se vuelve un drama? A mí me gustaría que Claudia nos aclare un poco más eso. ¿A qué te refieres, Claudia? Porfa, si puedes abrir el micrófono. Claudia Peña, ¿estás? O si quieres por el chat, pero es que cuando hablamos de dramas podemos estar hablando de diferentes niveles de drama. Entonces me Bueno, gustaría que me la entonces, aclares. bueno, en el momento todos vamos contestando. Bueno, reiteramos, el curso va a ser presencial, se desarrollará los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Como les decíamos, son jornadas de 8 horas, entonces van a estar esos 3 días en la universidad. Mm, cuando la persona ha perdido la automatización, cuando la persona ha perdido la automatización, ¿qué hacer? Diana, acláramela porque tampoco la entiendo. Realmente no sé qué imagen tienes en la cabeza de la automatización. Supongo que estás hablando del manejo automático.
A ver si hay algo por acá que me la aclare. Bueno, la siguiente, mientras tanto, ¿es adecuado dejar a una persona con depresión que se aísle? No te oí, perdóname que estaba buscando la respuesta de Diana. Ok, ¿Cómo? ¿es adecuado dejar a una persona con depresión que se aísle? Ay, esa pregunta tiene muchos niveles y ahí ya puedo tocar otros niveles que se salen de inteligencia emocional. Y vamos a hablar de una depresión simple que todos podemos sentir. Nos vamos a salir del ámbito patológico de la depresión. Las personas en depresión necesitamos aislarnos. Hay un momento donde necesitamos recuperar energía y necesitamos retomar fuerzas para poder seguir adelante. Y ese es un proceso normal dentro de la depresión. Necesitamos entender que la depresión es un proceso normal y dejar de correr. ¿Cuándo se nos vuelve complicado? Cuando la persona se aísla más de una semana, cuando deja comer, cuando no quiere entrar en contacto. La depresión tiene unos niveles y eso los podemos leer, pero la idea que se aísle más de determinado tiempo, pues ya no es tan chévere. Entonces sí necesitamos hacer cosas como para buscar que se mueva o que se cargue de energía de otra forma. Entonces, entendamos que la depresión está ahí, es un proceso normal para todos. Ahí es donde no queremos saber de nadie. Y me siento deprimido y no quiero salir de mi cama, y quiero ponerme la cobija y no quiero ver a nadie. Eso es normal. Cuando eso se vuelve en el tiempo muy largo, ya ahí no tenemos nivel de decir esto es normal, sino ahí ya hay un proceso que necesitamos intervenir. Pero el aislamiento como tal está bien. Hay momentos donde no queremos estar en relación con otras personas. Entonces, tiene que ver más con el tiempo o con la forma de lo que se está generando que con realmente el aislamiento. Bueno, aquí Claudia nos aclaró un poco y dice que es sobre el drama en general, que todo se vuelve conflicto en la manera de comunicación asertiva. Ok, me estoy volviendo a la pregunta original para saber cómo responder, que se me perdió la pregunta original. ¿Qué hacer cuando todo se vuelve un drama? A ver, hay personas que desde la inteligencia emocional requieren el drama, como tú lo llamas. Requieren tener niveles de estímulos que hagan que sientan que son aceptados en algún momento. Y ese nivel de personas las llamamos conflictivas. Es entender qué es la necesidad de la persona y ayudarle a la persona a entender desde dónde está surgiendo su necesidad y por qué necesita estar ahí. Si podemos tener el contacto. Si no, simplemente para pelear se necesitan dos, para el conflicto se necesitan dos. Demos un paso atrás. Si siempre está en el mismo nivel de drama, como dices tú, pues demos un paso atrás, no nos enganchemos. Ahora, si me tengo que enganchar, ¿desde dónde me voy a enganchar? Desde entro en el mismo drama con la persona, entro en plan de, venga, le enseño a aprender, o entro en el plan de, resolvamos la situación y usted siga con su drama y yo sigo con mi vida. Hay formas de hacerlo. Pero la idea es no engancharse, básicamente. El lío es que la emoción sí hace que yo diga, ay, otra vez si quiere pelear y me engancho. Entonces terminamos en un conflicto mucho más grande. Bueno, y finalizamos con esta pregunta. ¿Cómo entender que el ser humano es gregario cuando personalmente se siente que alguien es muy solitario o las amistades son por poco tiempo? Ok, los seres humanos por naturaleza somos gregarios. Nos gusta la sociabilización, nos gusta los grupos. Eso no quiere decir que necesariamente al estar en grupo hagamos relaciones profundas. Cuando ah, nos sentimos muy solitarios es porque tenemos algún nivel de manejo emocional que no está muy claro, o donde hay niveles donde no aprendimos a relacionarnos, o donde tenemos emociones muy complejas. Por ejemplo, en las actitudes que les mostré, el derrotista se siente muy solitario, porque no se siente escuchado, porque siente que no logra nada. Entonces, es empezar a trabajar un poco los pensamientos y ver qué es lo que está pasando y qué hace que no pueda establecer vínculos más allá. Entonces, somos gregarios en términos de que no nos aislamos, estar aislados es muy complicado porque no tenemos retroalimentación del mundo y los seres humanos necesitamos retroalimentación. Eso está comprobado por miles de estudios. Entonces, la idea es empezar a trabajar qué es lo que pasa ahí, que hace que yo no me pueda vincular, miedos, creencias, de pronto experiencias pasadas que hacen que no me quiera exponer porque no quiero que me duela, porque siento que el mundo no es para mí y prefiero estar aislado. Entonces ahí hay otra serie de cosas para mirar. Pero
El ser gregario no quiero que lo entiendan como ser gregario somos totalmente amigos todos unos de otros. No, ser gregario es sociabilizar, interaccionar, saber que salgo y hay personas en el mundo con las que puedo interactuar. Ya es mi decisión si interactúo siendo amiga, generando vínculos o simplemente saludándolos. Tiene que ver con esos niveles. No sé si hay alguna Mm, otra. Libro recomendado, profesora, para comunicación emocional. Goleman, inteligencia emocional de Goleman. Hay artículos específicos de comunicación emocional y está con la primera diapositiva que les mostré de este señor que se llama Benegues y él ha hecho muchos estudios, pero libros como tal de comunicación emocional, el libro como tal no hay, hay artículos, hay estudios y están haciendo todo el proceso que sale muy desde la parte organizacional. La comunicación emocional sí está estudiada muy desde la parte organizacional y después se llevó a la parte vincular. Entonces lo que van a encontrar son artículos, pero realmente el que más me gusta a mí es el que les cité. Les voy a copiar aquí en el chat el nombre para que lo tengan en cuenta. Ahí les escribí, no me acuerdo el nombre específico, ese es el apellido. No sé si hay Listo. algo. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, bueno, igual en el chat podrán encontrar el formulario para que nos puedan dejar sus datos, para brindarles igual más información de este curso si lo desean o para indicarnos su interés en acompañarnos este mes de febrero. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, profesora, por esta sesión tan interesante. Esperamos se hayan animado. Entonces, esperamos verlos también en nuestras formaciones de educación ejecutiva. Gracias a todos y feliz noche. Chao a todos, que estén muy bien, un placer. Gracias. Hasta luego.